Bueno, entonces, desarrollando, seguimos con isomería óptica. Un átomo, habíamos definido acá isomería óptica. Vamos a ver que acá en los compuestos orgánicos, un carbono unido a tres grupos diferentes, a cuatro grupos diferentes o sustituyentes diferentes, se denomina un carbono quiral. A menudo se lo designa mediante un asterisco, según se indica en la fórmula. ¿Ven? Acá está el asterisco. Este es el carbono quiral, o sea, quiere decir que este compuesto tiene características de poder presentar actividad óptica. Generalmente las moléculas orgánicas que tienen algún carbono asimétrico o carbono quiral unido a cuatro sustituyentes diferentes son quirales. Presentan isomería óptica. Esto es bueno indicar que no todas las moléculas con carbonos asimétricos son quirales. Eso es importante. Generalmente ocurre esto. En general ocurre entonces esto. No en todos los casos. Pero generalmente, entonces siempre pongan la palabra generalmente al inicio de la definición. Acá tenemos, por ejemplo, 2-butanol, que lo que vimos recién, el 2-butanol. El carbono 2, dice, marcado con asterisco, es el quiral, porque tiene cuatro sustituyentes distintos, o sea, OH, hidrógeno, metilo y etilo. Y hay dos estereoisómeros posibles. Este es el famoso espejo. Acá les recuerdo que los isómeros ópticos eran imágenes especulares entre sí, o sea, era la imagen en el espejo de la otra molécula. Y tenían una característica importante: esas imágenes especulares eran no superponibles. Voy a tratar de hacerlo con aquí, o sea, no superponible. Por ejemplo, las manos. Las manos son imágenes especulares entre sí. A ver, no se las ve bien ahí. Son imágenes especulares entre sí. A ver, lo voy a ubicar bien a la cámara. Así. Entonces, las manos, o sea, si yo tengo un espejo acá, me va a dar la imagen, esta es la imagen especular de esta mano. Pero cuando yo quiero superponerlas, no puedo lograrlo. Entonces, eso implica entonces que las manos son imágenes especulares no superponibles, igual que los isómeros ópticos. Veamos el caso este. Igual que los isómeros ópticos. Acá tenemos que el 2-propanol tiene esta estructura y su imagen especular está acá. Estos dos son los isómeros ópticos cuyas imágenes no son superponibles. A esto se le da el nombre de enantiómeros. Yo les recomiendo, en YouTube hay un video de cómo funciona la medición de esta propiedad, que es la actividad óptica, en el polarímetro, que lo hace un profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Bioquímica, y lo describe muy bien al equipo, y cómo hace la medición, cómo determina si un isómero tiene actividad óptica o no, o sea, y además si es levógiro, o sea, gira a la izquierda la luz polarizada, o la gira a la derecha. La luz polarizada, hay que recordar los vidrios polarizados para hacer la referencia o para entender un poco lo que es la luz polarizada. Es la luz que no vibra en todas las direcciones del espacio, sino solo en una dirección. Eso le ocurre con los vidrios polarizados, en la cual la gente que está dentro del vehículo con vidrios polarizados puede ver al exterior, pero la gente del exterior no puede ver hacia el interior del vehículo. Ahí podemos dar un ejemplo de un material polarizado. Veamos, los diastereómeros, los estereoisómeros, que no son imágenes especulares entre sí, se denominan diastereoisómeros. O sea, cuando ocurre que dos compuestos orgánicos no son imágenes especulares entre sí, son diastereoisómeros. Entonces, lo contrario a enantiómeros, que los enantiómeros son imágenes especulares entre sí. En este caso, en los diastereoisómeros, eso no ocurre. Bien. Bueno, acá hay un ejemplo. Acá tenemos el caso del ácido láctico,
que tenemos un carbono quiral en donde el carbono está unido a 4 grupos distintos, o sea, un carbono asimétrico quiral que va a presentar isomería óptica, o sea, los isómeros, esos isómeros ópticos levógico y destrógeno van a ser imágenes especulares entre sí y no van a ser superponibles. Bien. Entonces, el arreglo de átomos que se caracteriza un estereoisómero determinado se llama la configuración. O sea, ustedes vieron cis y trans, en este caso isómero S o R, vamos a ver qué es el isómero S y R. El método de utilidad más general emplea los prefijos R y S, el cual implica 2 pasos de acuerdo con un procedimiento propuesto por Kamm, Ingold y Prelog. Estos autores trabajaban en química orgánica y a través de cómo se va a escribir la fórmula se indica cuando se escribe un isómero o se escribe el otro, cómo se representa un isómero y cómo se representa el otro. Acá, por ejemplo, tenemos el bromo en orden alfabético a los sustituyentes de carbono, bromo, cloro, flúor, metano. Y en este caso también es el bromo, clorofluormetano, pero fíjense que acá el carbono está unido a 4 grupos diferentes y entonces va a presentar un carbono asimétrico quiral que presenta actividad óptica. Y entonces yo represento de esta manera a un isómero, le llamo S, y a este otro isómero le llamo R. Se asigna un orden de prioridad a los átomos o grupos de átomos unidos al carbono quiral. En el caso de este, por ejemplo, bueno, acá está el yodo y no el flúor, la prioridad la fija el número atómico. El átomo de mayor Z tiene prioridad. Entonces, el mayor Z acá sería el bromo. Entonces, bromo, cloro, flúor. Bromo, cloro, flúor. Y aquí, bromo, cloro, flúor. Paso 2. Se visualiza la molécula orientada de modo que el grupo de prioridad más baja se aleje y luego observamos el ordenamiento de los grupos restantes. Por ejemplo, de prioridad más baja siempre se lo presenta como alejándose, en este caso el hidrógeno. Y observamos qué pasa con los grupos restantes. Se marca una trayectoria en el sentido de las agujas del reloj, desde el grupo de mayor prioridad hasta el tercero en orden de prioridad para la configuración R, que viene de rectus, del latín derecho. Este va a ser el R, ¿ve? Vamos girando en el sentido de las agujas acá está el R, en el sentido de las agujas del reloj, del grupo de mayor prioridad al de menor prioridad. El hidrógeno se aleja, entonces en este caso va a ser el R o rectus. Y desde el sentido contrario a la aguja del reloj va a ser el S, sinister, del latín izquierdo. Bien, acá está el esquema detallado del polarímetro. Yo se los describí para compuesto orgánico, pero nunca viene mal una repetición. Acá siempre va a ser un equipo que va a tener una lámpara generalmente de luz monocromática, o sea, de una sola longitud de onda, generalmente es una lámpara de sodio, emite luz en todas las direcciones. Esa luz atraviesa una lente polarizadora y entonces permite que la luz vibre en una sola dirección, vibre verticalmente, no en todas estas direcciones del espacio, sino en una sola. Luego esa luz incide en el tubo donde se coloca la muestra, donde puede estar la sustancia que queremos determinar si tiene o no tiene actividad óptica, y si tiene actividad óptica, si es levógiro o destrógiro. O bien una mezcla racémica. La mezcla racémica es una mezcla de los dos. Eso ocurre mucho en la síntesis. Cuando yo preparo estos compuestos, muchas veces, de acuerdo a las técnicas, hay técnicas que no permiten separar rápidamente un isómero del otro, y cuando se obtiene una mezcla de los dos. Hay otras técnicas más avanzadas que me permiten obtener un isómero y separarlo del otro. Entonces, la luz está polarizada, incide en el tubo de muestra. Este es como una botellita que tiene una tapa rosca donde yo introduzco la solución de la sustancia. Si la sustancia, fíjense que acá está vibrando en forma vertical, tiene actividad óptica, va a girar el plano de la luz polarizada y eso se va a registrar en el equipo. ¿Cómo se va a registrar? O sea,
se observa, por eso acá está el ojo, a través de una lente. Acá tenemos una rueda que tiene una especie de ranura a través de la cual pasa la luz que viene acá, viene desde aquí. La luz polarizada llega hasta acá, tiene una ranurita. Cuando no colocamos agua, por ejemplo, ninguna muestra posiblemente ópticamente activa, yo tengo iluminado el campo visual y lo observo a través de mi ojo. ¿Qué pasa si acá hay una muestra ópticamente activa? Tiende a girar el plano de la luz polarizada, entonces lo que ocurre es que cuando uno observa a través de la lente ve que se le oscurece el campo visual. Entonces en ese momento gira con una palanquita de tal manera para poder iluminar el campo visual. Y en la ruedita se registra el sentido del giro y los grados de giro. Y ahí me indica qué grado de giro, si giro a la izquierda, si giro a la derecha. Y así determino si la sustancia que preparé o la sustancia que quería saber si tenía actividad óptica tiene o no tiene actividad óptica. Bien, las mezclas racémicas son las mezclas de los dos isómeros. Generalmente, fíjense que otra forma acá, por ejemplo, estamos utilizando la nomenclatura R de rectus, que gira el plano a la derecha, y S de sinister, que gira el plano a la izquierda. También le colocamos, bueno, aquí se indica el ángulo de rotación. Bueno, una mezcla racémica tiene cantidades iguales de los dos isómeros. Cuando una solución contiene cantidades iguales de ambos isómeros, no mostrará actividad óptica, porque un grupo de moléculas va a girar en un sentido, porque estamos en la misma cantidad de los dos isómeros, en un sentido y la otra en el sentido opuesto. Entonces se va a anular y en el equipo no lo voy a poder registrar. Bien, acá hay algunas repeticiones de lo que dije. Bien. Y otros ejemplitos acá. Bueno, les recuerdo lo de Drácula, que era que no tenía reflejo, no se reflejaban los espejos, no tiene imagen especular. Los isómeros ópticos sí lo tienen. Y acá hay ejemplos. Bien, con esto es suficiente.